Hola, bienvenidos a la clase 3.13, practica lo aprendido. En esta clase vamos a recordar la factorización cuando tenemos más de un caso de factorización o tenemos que factorizar más de una vez, es decir, factorizaciones combinadas y también aplicaciones de la factorización. Voy a resolver la columna derecha del numeral 1, es decir, todos estos literales, y como tarea a ustedes les quedarán resolver todos estos literales. Esto lo hago con la intención de que puedan recordar los procedimientos y apliquen procedimientos similares, en este caso, en su trabajo. Entonces tenemos en primer lugar el ejercicio 1b, en el cual tenemos que factorizar menos 4y cuadrado menos 16y menos 12. Vemos que todos los términos tienen signo menos, entonces nosotros podemos aplicar en primer lugar factor común, dado que por el momento no podemos aplicar ni trinomio cuadrado perfecto ni el trinomio de la tablita, dado que la variable que está al cuadrado, que en este caso es y al cuadrado, tiene un número distinto de 1. Entonces conviene en primer lugar factorizar. Ya sabemos que vamos a sacar factor común menos, y ahora hay que ver los factores comunes numéricos. Para ello hay que descomponer el 4, el 16 y el 12 en sus factores primo. Mitad de 4 es 2, mitad de 2 es 1. Entonces el 4 se puede expresar como 2 por 2. Ahora el 16, mitad de 16 es 8, mitad de 8 es 4, mitad de 4 es 2 y la mitad de 2 es 1. Vemos que el 16 se puede escribir como 2 por 2, por 2 por 2. Y si nosotros vamos fijándonos, pues aquí ya tendríamos algo en común, una pareja de 2 en este caso. Muy bien, y por último nos queda descomponer el 12 en sus factores primos. Y vamos a sacar mitad de 12 es 6, mitad de 6 es 3 y tercera de 3 es 1. Vemos que también aquí tenemos una pareja de 2, entonces ya tenemos el factor común en ese caso. Pero bien, lo vamos a plantear para que podamos identificar con facilidad el factor común. Sabemos en este caso que el 4 lo podemos expresar como 2 por 2, entonces acá nos va a quedar, dentro de corchete ya sacamos factor común menos, nos va a quedar 2 por 2 por y al cuadrado, que en este caso sería y por y. Luego tenemos acá más, recuerden que hemos sacado factor común menos, entonces el 16 se escribe como 2 por 2 por 2 por 2, es decir, 4 veces el número 2 y luego multiplicado por la variable y finalmente tenemos el 12, que sería más 2 por 2, vamos a borrar acá, por 3 y cerramos finalmente. Entonces acá nosotros podemos ya determinar el factor común que hayamos visualizado inicialmente, que sería 2 por 2, aquí tengo parejas de 2 y 2. Muy bien, he tachado el factor común para poderlo identificar y recordarme de él. Entonces, ¿cuánto es 2 por 2? Es 4, pero con el signo menos que ya teníamos de factor común nos queda menos 4. Ahora, paréntesis, y vamos a escribir todo lo que no nos quedó tachado al interior de este corchete. Y por y sería y cuadrada, signo más, y acá tenemos 2 por 2, esto es 4y, y aquí tenemos más 3. Entonces en este caso nosotros tenemos que verificar si este trinomio es trinomio cuadrado. Perfecto. Para ello podemos hacer un análisis en un ladito y fijarnos tanto en el primer término como en el tercero. La raíz cuadrada de y al cuadrado es y, pero raíz cuadrada de 3 no es exacta. Es decir, nosotros vemos que 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, entonces no hay ningún número entero que multiplicado por sí mismo o elevado al cuadrado me dé como resultado 3. Por lo tanto, no es trinomio cuadrado perfecto, y en este caso nosotros tenemos que aplicar factorización por la tablita. Es decir, buscar dos números que multiplicados me den 3 y que sumados me den 4, dado que ambos números son positivos. Si nosotros pensamos, 3 por 1 o 3 y 1 nos dan como resultado 3 al multiplicarse, 3 por 1 es 3
y 3 más 1 nos da 4. Entonces son justamente esos los números que necesitamos. Ustedes tuvieran que hacer una tablita si no pueden identificar esos números de forma rápida o inmediata. Yo en este caso, por cuestión de tiempo, les planteo de una sola vez los números que nos permiten factorizar. Entonces nos queda acá menos 4 y ahora abrimos dos paréntesis en el cual vamos a colocar la variable con exponente 1. La variable de este trinomio es y, entonces nos va a quedar y luego los números que hemos dicho que son 3 y 1. Entonces nos queda más 3 más 1 y de esta forma hemos factorizado el 1b. Ahora, para el caso del ejercicio D, tenemos el trinomio 36x al cuadrado menos 60xy más 25y al cuadrado. Entonces, vamos a probar en primer lugar si es trinomio cuadrado perfecto. Entonces, para probar si es trinomio cuadrado perfecto, debemos de observar tanto el primer término como el segundo término y obtener sus raíces cuadradas. Es decir, raíz cuadrada de 36x al cuadrado y la raíz cuadrada también de 25y al cuadrado. En este caso, para el número debemos de pensar un número que elevado al cuadrado, es decir, que multiplicado por él dos veces nos dé como resultado 36. Si nosotros vemos, 1 al cuadrado es 1, es 1 por 1, 2 por 2 es 4, 3 por 3 es 9, 4 por 4 16, 5 por 5 25, 6 por 6 36. Entonces la raíz cuadrada de 36 sería 6, porque al elevar 6 al cuadrado nos queda, en este caso, 36. Y ahora la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Ahora tenemos la raíz cuadrada de 25y al cuadrado. Entonces raíz cuadrada de 25 es 5, porque al elevar 5 al cuadrado eso sería igual a 5 por 5. Y la raíz cuadrada de y al cuadrado es y. De tal manera que en este caso tanto el primero como el tercer término sí tienen raíces exactas. Ahora nosotros debemos de comprobar si al multiplicar estas raíces por 2 obtenemos el término central. Recordemos, sería multiplicar 2 por la primera raíz, que es 6x, y luego multiplicar por la siguiente raíz, que es 5y. Haciendo, esta sería la primera prueba del trinomio cuadrado perfecto y esta sería la segunda prueba. Entonces, tenemos acá 2 por 6, eso nos da 12 y 12 por 5 es 60. Ahora, x por y nos queda xy. Y vemos que es exactamente el mismo término, la diferencia es que acá está negativo. Entonces, como pasó tanto la primera prueba como la segunda prueba, este trinomio sí es trinomio cuadrado perfecto. Como si es trinomio cuadrado perfecto, vamos a abrir un paréntesis y vamos a colocar la raíz del primer término, que en este caso era 6x, luego el signo del segundo término, que es un menos, y finalmente la raíz del tercer término, que es 5y, y todo esto elevado al cuadrado. Hemos factorizado por trinomio cuadrado perfecto. Todo estaba la clave en poder encontrar las raíces y establecer esas relaciones. Vamos con el ejercicio 1F, que en este caso es 64x al cuadrado menos 49y al cuadrado. En este caso nosotros vemos que tenemos una diferencia, tenemos dos variables y ambas variables están al cuadrado. Entonces eso nos da a nosotros la sospecha de que esto se puede factorizar mediante diferencia de cuadrados. Podemos hacer la prueba en un ladito sacando raíz cuadrada a ambos números, a ambos términos. Si ambos términos tienen raíces cuadradas exactas, entonces sí es una diferencia de cuadrados y la vamos a factorizar mediante la forma del producto notable de la suma por la diferencia de un binomio. Entonces vamos a probar si es diferencia de cuadrado y vamos a sacar la raíz cuadrada de 64x al cuadrado. Entonces nosotros pensamos en este caso un número que elevado al cuadrado, es decir, multiplicado por sí mismo, nos dé 64. Y nosotros podemos ver que 6 por 6 es 36, 7 por 7 49, 8 por 8 64. Entonces tenemos acá 8 y la raíz cuadrada de x al cuadrado sería x, es decir, raíz cuadrada de 64x al cuadrado es 8x. Ahora la raíz cuadrada del segundo término sería
49y al cuadrado, raíz cuadrada de 49. Eso es 7. ¿Por qué? Porque 7 por 7 o 7 al cuadrado nos da 49 y la raíz cuadrada de y al cuadrado es y. En otras palabras, tener 8x elevado al cuadrado es igual a 64x al cuadrado, y tener acá 7y elevado al cuadrado es igual a 49y al cuadrado. Como vemos que tienen ambas raíces cuadradas exactas, entonces yo puedo factorizar por diferencia de cuadrado, en el cual abrimos dos paréntesis, uno es suma y uno es resta con las raíces que hemos encontrado, que en este caso sería 8x más 7y, y el otro es una resta, 8x menos 7y. Y ahí ya lo tenemos, la factorización por diferencia de cuadrado. Entonces, como ven, es bastante sencillo, bastante simple. Tenemos el literal h, el ejercicio 1h, el cual nos dice 2x más 9, todo ello elevado al cuadrado, menos 3x menos 2, todo ello elevado al cuadrado. Esto tiene la estructura de una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque tenemos una expresión a elevada al cuadrado menos una expresión b elevado al cuadrado. Entonces acá nosotros podemos aplicar cambio de variable o sustitución por otra variable. Entonces vamos a decir cambio de variable. Vamos a factorizar mediante ese método, cambio de variable, y vamos a decir que a es toda la primera expresión, que en este caso 2x más 9, y que b es 3x menos 2. También nosotros podríamos utilizar w y z, por ejemplo, no hay ningún problema. Entonces acá en lugar de 2x más 9 vamos a escribir a y nos va a quedar a al cuadrado, y ahora tenemos un signo menos, y en lugar de 3x menos 2 vamos a escribir b y nos va a quedar b al cuadrado. Si nosotros factorizamos esto, sería como el caso anterior, una diferencia de cuadrado. Entonces, en el cual la raíz cuadrada de a al cuadrado sería a, nos quedaría a más b multiplicado por a menos b. Esto, pues, a este nivel ustedes ya lo tienen que manejar de memoria, los casos de factoreo que hemos visto. Por eso no me estoy deteniendo mucho en eso. Hay una clase anterior en la cual está una tabla, un resumen con todos los casos de factoreo. Eso por favor de memoria. Si ustedes no se aprenden los casos, muy difícilmente van a poder visualizar cómo se debe de factorizar. Ahora sustituimos, regresamos las expresiones originales, y en lugar de a, nosotros tenemos 2x más 9, luego tenemos más b, que en este caso b es 3x menos 2, y todo ello por el paréntesis de la resta, donde tenemos que a es 2x más 9, y ojo acá que tenemos signo menos, entonces voy a escribir el valor de b, que es 3x menos 2 entre un paréntesis. Y ahora hay que reducir términos semejantes. 2x más 3x, eso nos da 5x, y 9 menos 2, eso nos da más 7. Ahora acá en el segundo paréntesis tenemos 2x más 9, y hay que sacar esto del signo del paréntesis que está afectado por signo menos. Entonces acá tenemos menos por más, eso es menos, nos quedaría menos 3x, y menos por menos nos da más, nos quedaría más 2. Ahora, resolviendo el último paréntesis, nos queda de la siguiente forma. Términos semejantes, las x con las x, 2x menos 3x, eso sería menos x, y 9 más 2, eso sería más 11. Entonces aquí ya tenemos nosotros factorizado el ejercicio h. Finalmente tenemos el ejercicio 1j, y este es un trinomio, tiene tres términos y es 5xy al cuadrado más 105xy más 550x. Entonces acá es un trinomio. Lo ideal sería intentar sacar o comprobar si es un trinomio cuadrado perfecto, pero desde antemano nosotros vemos una peculiaridad, que este término, el tercero y el primero,
tienen variables, tienen letras, pero no todas esas letras están al cuadrado. Por ejemplo, aquí tenemos x y aquí tenemos x. Entonces seguramente, y aunque ustedes hagan la prueba, les va a dar como resultado que no es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque tanto el primer término como el tercer término no tienen raíces cuadradas exactas. Entonces tenemos que pensar otra manera. No podemos intentar el método de la tablita porque tenemos variable, pero podemos observar algo, que en los tres términos tenemos x, entonces hay un factor común de tipo variable y vemos que los tres números tienen relación con el 5, entonces muy probablemente va a haber factor común numérico. Entonces hay que descomponer esto. Y aquí en el primer caso 5 únicamente se puede escribir como 5 por 1, entonces solamente lo escribo 5 por x, y en el caso de la variable y al cuadrado eso se puede escribir como y por y. Luego tenemos más 105, pero ojo que 105 lo vamos a descomponer en sus factores primos. Vamos a sacar tercera, porque claro que se puede, y tercera de 105, en este caso 10 entre 3, nos da a 3 y sobra 1, el 1 y este 5 nos hacen 15, y 15 entre 3 nos da 35. O de igual manera, pueden dividir 105 entre 3 y eso les va a dar 35. Ahora acá podemos sacar quinta, y quinta de 35 es 7 y séptima es 1, es decir que 105 se escribe como 3 por 5 por 7, entonces me va a quedar 3 por 5 por 7 y tenemos las variables x y y, entonces por x y y. Luego tenemos más 550, entonces vamos a descomponer 550 en sus factores primos. En este caso puedo empezar sacando mitad, y acá me va a quedar 5 entre 2, toca 2 sobra 1, luego el 1 con el otro 5 me forman 15, 15 entre 2 toca a 7 y sobra 1, y luego el 1 con el 0 me forman 10, y 10 entre 2 es 5, entonces la mitad de 550 es 275. Ahora acá nosotros podemos sacar quinta, dado que este número no tiene tercera, entonces sería equivalente a dividir 275 entre 5. 27 entre 5, eso toca a 5 y sobra 2. Y 2 con el otro 5 nos hacen 25. 25 entre 5 toca a 5 también. De aquí puedo sacar quinta y 55 entre 5, eso me da 11. Y ahora 11 es un número primo, entonces saco onceava y eso es 1. De tal forma que 550 se puede escribir como 2 por 5 por 5 por 11, y vemos que tenemos la variable x, entonces por x. Ahora que ya hemos descompuesto todos los términos, podemos identificar el factor común, que es lo que se repite en todos los términos. Se repite 5, de tal manera que el primer factor común sería 5. Se repite x, claro que sí, x, x y x. Entonces el factor común es 5x. Ahora dentro del paréntesis escribimos todo aquello que no es común en los tres términos, que sería y por y, en este caso y al cuadrado, más 3 por 7, eso es 21, y 21 de quién, de y, más 2 por 5, eso es 10, y 10 por 11, eso nos da como resultado 110. Ahora en este caso y al cuadrado más 21y más 110, nosotros podríamos intentarlo factorizar mediante trinomio cuadrado perfecto, pero 110 no tiene raíz cuadrada exacta, porque por ejemplo 10 al cuadrado es igual a 10 por 10 y eso me da 100. Ahora 11 al cuadrado es igual a 11 por 11 y eso es 121. No hay un número entero que me dé como resultado 110 al elevarlo al cuadrado. De tal forma que debemos de utilizar el método de la tablita, buscar dos números que multiplicados me den 110 y que sumados me den 21. En este caso esos números que cumplen esa condición son el 10 y el 11. Dado que 10 por 11 es 110 y 10 más 11 nos da 21. Entonces ya hemos encontrado los números. Si ustedes no los pueden identificar de forma fácil,
tienen que hacer la tablita e ir probando con todos los números que multiplicados nos den 110 y luego comprobar cuáles de esos números nos dan como suma 21. Por tiempo lo vamos haciendo rápido, lo vamos haciendo práctico. Recordemos que tenemos un par de ejercicios adicionales por resolver en este práctico lo aprendido. Entonces, para factorizar por medio de la tablita o buscando dos números que multiplicados nos den el tercero y que sumados el segundo, abrimos dos paréntesis y colocamos la variable con exponente 1. La variable de este trinomio es y, entonces nos va a quedar y ahora los números ambos son positivos, entonces nos quedaría más 10 más 11 y ahí ya lo tenemos factorizado. Muy bien, de esta manera hemos dado por finalizado la retroalimentación, el recordatorio a las factorizaciones simultáneas por cambio de variable del número 1. Como tarea a ustedes les queda toda esta columna para poder factorizar. En el número 2 nos dice, utilizando factorización, calcula el resultado de las siguientes operaciones. Entonces voy a resolver esta columna, el ejercicio B y el ejercicio D. Y para el caso del ejercicio B, tenemos 95 al cuadrado menos 25. Esto lo podemos encontrar elevando al cuadrado de 95, pero eso va a implicar multiplicar 95 por 95 por 95 y luego a ese grandísimo resultado nos va a tocar restarle 25. Pero recordemos que podemos aplicar los casos de factoreo para resolver problemas aritméticos como ese. Hay que recordar que 25 es el resultado de elevar 5 al cuadrado, de tal manera que en lugar de tener 25 yo voy a escribir 5 al cuadrado. Entonces esto me va a quedar 95 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Y ahora sí, de esta forma podemos aplicar la diferencia de cuadrados, en el cual escribimos estos números 95 y 5 primero sumando y después restando. Entonces nos va a quedar 95 más 5 y luego la resta 95 menos 5. Ya hemos factorizado este problema numérico y ahora hay que resolver esto. 95 más 5, eso nos da 100 y 95 menos 5, eso nos da 90. De tal manera que tenemos que multiplicar el 90 con 100 y en este caso solamente multiplicamos las cifras distintas a 0, 1 por 9 es 9 y agregamos la cantidad de ceros que hayamos encontrado, 1, 2 y 3, y esto nos da como resultado 9000. De forma súper fácil hemos logrado resolver el ejercicio 2B. Ahora, para el ejercicio 2D nosotros tenemos 47 por 53. 47 por 53. Entonces hay que expresar el 47 ya sea como una suma o con una resta, y el 53 también con una suma o con una resta que tengan de tal forma el mismo número. Entonces en este caso 47 nosotros lo podemos escribir como 50 menos 3 y 53 como 50 más 3. Si se fijan, estoy utilizando los mismos números. Y ahora, en este caso, podemos factorizar o pasar de estos binomios a la forma de factorizar y nos quedaría en este caso 50 al cuadrado menos 3 al cuadrado. 50 al cuadrado sería equivalente a multiplicar 50 por 50. 5 por 5 es 25 y nos van a quedar 2 ceros, es decir, 2500. Y ahora a eso le vamos a restar 3 al cuadrado, que 3 al cuadrado es 9, y 2500 menos 9, al hacer las restas ustedes van a obtener el valor de 2491. Entonces de esa forma ya tenemos el literal 2D o el ejercicio 2D. Ahora, el ejercicio 3 con el 4 es muy similar. Lo que os pide es que calculemos el área sombreada nada más. Para calcular el área sombreada, entonces, como estamos hablando en este caso de círculos, hay que hacer una diferencia entre los radios, y acá, como estamos hablando de cuadrados, una diferencia entre los lados. Voy a hacer el ejercicio 3 y el 4 les queda a ustedes de tarea. Recordemos, la fórmula para el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, y la de un cuadrado es lado por lado. Entonces plantean las áreas del círculo grande y el área del círculo blanco. Es decir, el círculo grande en este caso sería este blanco con esta corona circular,
con esta curva que tenemos acá gris. Y en este caso el cuadrado grande sería este cuadrado blanco más este contorno gris que tenemos también. Entonces, para el caso del círculo mayor, nosotros tenemos que el radio es igual a 102 centímetros, y para el círculo menor el radio es de 98 centímetros, y el área, recordemos, de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, área mayor sería igual a pi por radio al cuadrado, que en este caso sería 102 elevado al cuadrado, y el área menor sería pi por radio al cuadrado, que en este caso el radio mide 98, entonces nos queda 98 al cuadrado. Para encontrar el área sombreada debemos de restar el área mayor con el área menor, y nos va a quedar pi por 102 elevado al cuadrado menos pi por 98 elevado al cuadrado. De acá podemos sacar factor común pi, y nos va a quedar de la siguiente manera. Nos queda pi factor de 102 elevado al cuadrado menos 98 elevado al cuadrado. Y de esta forma nosotros vemos que dentro del corchete tenemos una diferencia de cuadrado. Entonces vamos a tener pi multiplicado por un paréntesis con 102 sumado con 98 y otro restado. Entonces nos va a quedar 102 más 98, y el otro se están restando esos números, 102 menos 98. Ahora hay que hacer esos cálculos y vamos a tener pi por 102 más 98, eso nos da 200, y 102 menos 98, eso nos da como resultado 4. Entonces hay que multiplicar 200 por 4, y 2 por 4 nos queda que eso es 8, y solo le agregamos los ceros porque 200 es múltiplo de 100, y al final pi por 800 nos queda que el área sombreada es igual a 800 pi centímetros cuadrados. Recordemos que el área se da en unidades cuadradas. Entonces eso sería, a ustedes les toca resolver el número 4. De esta forma estamos recordando los casos de factoreo, y ojo que hemos finalizado la unidad número 1. En el próximo video vamos a dar apertura a la unidad número 2.